subsecretarios y con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el documento que fue votado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Así que, subsecretario Ruiz Cabañas, a usted le toca pues no solo abrir con su tema, sino incluso abrir con toda esta etapa de glosa en comisiones. Muchas gracias por aceptar la invitación de estas Comisiones Unidas. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con un embajador de carrera, con alguien que ha tenido no solo experiencias, sino buenas experiencias para la representación de nuestro país en el exterior. Y hay que recordar que México tiene mucho que decir en la política multilateral. Hemos tenido muy buenos resultados, no es fácil. México tiene temas que pasan a veces por los intereses más complicados y donde se pisan algunos callos para otros países. Sin embargo, la voz de nuestro país en el cambio climático, en la venta de armas, en derechos humanos, e incluso en migración, ha sido una voz fuerte, una voz importante. Por eso, señor subsecretario, su participación aquí se vuelve muy importante y de mucho interés para las y los senadores que estamos el día de hoy. Sin más preámbulo, quisiera, además de darle la bienvenida, ya ahora presentar a mis compañeras. Está la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales, comisión co-convocante, y la senadora Marcela Guerra Castillo, quien además de ser secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Así que tiene aquí a 3 presidentas de comisiones, así que mucho interés, señor subsecretario, y tiene ahora usted el uso de la palabra para exponer su informe de labores y después procederemos a las preguntas y ya un intercambio pues mucho más cercano a una reunión de trabajo que a una comparecencia. Aquí podemos sentirnos en casa, nos une el trabajo, nos une una visión por México, así que habrá mucho que compartir. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Distinguida senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Distinguida senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado. Distinguida senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con América del Norte. Señoras y señores, distinguidos compañeros de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que nos acompañan, a nombre de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Massieu, tengo el gran honor de participar esta mañana en esta reunión de trabajo con las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales del Senado de la República, con base en las disposiciones del artículo 89, fracción 10ª, y del artículo 76, fracción 1ª de nuestra Constitución, a fin de presentarles las iniciativas y prioridades de la política exterior de México en el ámbito multilateral y de los derechos humanos. Estoy seguro de que este ejercicio permitirá consolidar el análisis de la política exterior de México que corresponde llevar a cabo al Senado de la República. La política exterior multilateral de México, que dirige el presidente de la República por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se deriva de nuestros principios constitucionales de política exterior, que coinciden con los principios y propósitos de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Así, afirmamos que nuestra política exterior está intrínsecamente vinculada con los principios de la organización internacional. Estos principios, incorporados en la Constitución en el año de 1988, son también el reflejo de la experiencia histórica de nuestro país, de la construcción de nuestra nación y del desarrollo del derecho internacional en el siglo XX. Las iniciativas que presentamos... Buenos días, senador. ¿Cómo está usted? Las iniciativas que presentamos en el ámbito multilateral también encuentran una guía fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, muy particularmente en su quinto eje, México con responsabilidad global. México es un país activamente comprometido con el multilateralismo, como ya lo señalaba usted, señora presidenta.
A lo largo de nuestra historia hemos comprendido que solo a través de la cooperación entre Estados podemos encontrar soluciones de forma pacífica y negociada a los problemas comunes de la comunidad internacional. Los foros multilaterales constituyen el sitio idóneo para conseguir, motivar y desarrollar esta cooperación. Esta es una apreciación que estoy seguro también comparte los miembros del Senado de la República. Distinguidas y distinguidos senadores, una muestra clara de este compromiso fue la reciente participación del presidente Peña Nieto en la 70ª Asamblea General de la ONU, a la que asistieron en total 192 jefes de Estado y o de gobierno de todas las regiones del mundo, una asamblea sin precedentes en la historia misma de las Naciones Unidas. Durante la visita, el presidente participó en los siguientes eventos principales. 1. Acudió a la cumbre para la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que definió los nuevos objetivos de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. 2. El presidente Enrique Peña Nieto copresidió una cumbre histórica para celebrar el 40 aniversario de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual tuvo lugar aquí en la Ciudad de México en 1975, así como el 20 aniversario de la Conferencia de Beijing de 1995. 3. El presidente de México fue invitado a participar en una selecta cumbre sobre mantenimiento de la paz, a la que acudieron los principales contribuyentes mundiales a las operaciones de mantenimiento de la paz, OMP, de las Naciones Unidas. 4. El presidente también participó en las discusiones para preparar la próxima conferencia sobre cambio climático en París, la COP21, convocada por el secretario general de la ONU en compañía de los principales dirigentes y de las economías más importantes en este proceso. Además, el presidente se reunió con el secretario general de la ONU y con sus homólogos de diversos países a fin de fortalecer las relaciones de México con el mundo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores, la maestra Claudia Ruiz Massieu, sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de 28 países y presidió 3 eventos de alto nivel. El primero de ellos sobre migración y refugio, el segundo sobre la restricción voluntaria del poder de veto en el Consejo de Seguridad cuando se trata de o estén en juego atrocidades en masa, y 3, un evento sobre cooperación al desarrollo en favor de las mujeres. Como algunos de ustedes pudieron atestiguarlo personalmente, distinguidos senadores y senadores, la participación del presidente de México y de la canciller Ruiz Massieu en la 70ª Asamblea General de la ONU confirmó que México tiene un importante liderazgo y tenemos un importante compromiso dentro de la organización internacional. México cree firmemente en el multilateralismo como el espacio idóneo para garantizar la paz y la seguridad internacionales, para proteger los derechos humanos y para promover el desarrollo económico y social, que conforman los 3 pilares de la organización. A continuación me referiré a las iniciativas que hemos impulsado en cada una de estas 3 áreas. Paz y seguridad internacionales. En primer lugar, en materia de paz y seguridad internacionales, deseo destacar algunos de los logros más significativos de México en el año que comprende este informe. Desarme nuclear. Nuestro país ha sido un histórico promotor del desarme nuclear. Siguiendo esta tradición de casi 70 años, en el marco de la primera comisión del 70 periodo de sesiones de la Asamblea, los pasados 2 y 5 de noviembre se aprobaron 4 resoluciones presentadas por iniciativa de México y países afines. La primera sobre impacto humanitario de las armas nucleares, la segunda por la así llamada promesa humanitaria, la tercera sobre la dimensión ética para alcanzar un mundo libre de armas nucleares y la cuarta en el avance a las negociaciones multilaterales en materia de desarme nuclear. La aprobación de estas resoluciones, que en su conjunto fueron apoyadas por más de 2/3 partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, representa, y quiero subrayarlo, y sin exagerar,
un cambio de paradigma en las discusiones sobre el tema, al abordar la cuestión ética relacionada a la existencia misma de las armas nucleares. Marcaron el primer paso hacia un compromiso mundial de iniciar un proceso de negociaciones que conduzca en el largo plazo a la prohibición y eliminación de este armamento. B. Tratado sobre el comercio de armas. Del 24 al 27 de agosto de este año, México fue sede en la ciudad de Cancún de la primera conferencia de los Estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, primer instrumento jurídicamente vinculante que establece estándares globales para las transferencias de armas convencionales con el objetivo de prevenir y eliminar su desvío y, peor que eso, el tráfico ilícito. La presidencia de México en la conferencia, determinante para definir la implementación futura de este importante tratado, es un reconocimiento de la comunidad internacional al liderazgo que México ha desarrolló para la adopción misma del tratado, para su implementación y para su universalización. Durante la conferencia se adoptó el reglamento, las reglas financieras y las disposiciones para el funcionamiento del secretariado que regirán a este tratado. Operaciones de mantenimiento de la paz. En abril de 2015, México reanudó su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, conocidas como OMPs. Como se informó a estas Comisiones Unidas el pasado mes de septiembre, en tan solo 7 meses, el Gobierno de México envió integrantes a las fuerzas mexicanas a las operaciones de mantenimiento de la paz de Haití y el Sáhara Occidental. De acuerdo con el programa elaborado por las Fuerzas Armadas del país, se prevé que para fines de 2015 se cumpla con el objetivo de desplegar hasta un total de 12 elementos en las operaciones de Haití, el Sáhara Occidental y el Líbano. En 2016, el año próximo, comenzará el proceso de relevo del personal desplegado. En el mediano plazo se prevé la creación de un Centro Nacional de Adiestramiento para el año 2018. No se ha definido aún la fecha para un eventual despliegue de tropas en las operaciones de mantenimiento de la paz. En este proceso continuaremos manteniendo puntualmente informado al Senado de la República de conformidad con nuestras respectivas atribuciones constitucionales. Reforma del Consejo de Seguridad. En la Asamblea de la ONU, México continúa impulsando una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que promueva su ampliación para darle mayor representatividad a este órgano en sus decisiones, pero sin aumentar, repito, sin aumentar el número de miembros permanentes con derecho a vetar decisiones del mismo Consejo. Con el grupo Movimiento Unidos por el Consenso, México ha diseñado una fórmula de compromiso que busca conciliar las posiciones de los diversos grupos negociadores a fin de llegar a una solución consensuada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, con el objetivo de proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y mejorar la eficacia y métodos de trabajo del Consejo, promovemos, junto con Francia, una iniciativa para suspender el uso del veto en los miembros permanentes en los casos en que se cometan atrocidades en masa, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este año, México presentó con Francia una declaración conjunta que cuenta con el respaldo de 80 países para impulsar esta iniciativa, que es acorde con la oposición tradicional de México al uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo. Quiero añadir que apenas el día de ayer la Santa Sede también se hizo parte de esta declaración, con lo cual ya son 81 los estados que estamos de acuerdo en promover voluntariamente que los miembros permanentes del Consejo renuncien al poder de veto en estos casos. Nos parece muy importante el apoyo explícito de la Santa Sede, del Papa, a esta iniciativa. Desastres naturales. México también tuvo una participación activa y sustantiva durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de desastres, que se llevó a cabo del 14 al 18 de marzo de 2015 en el Japón. El resultado principal de esta reunión fue la adopción del marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo de desastre.
al cual México está comprometido a implementar e impulsar activamente. Paso ahora a la segunda parte de la exposición, que es desarrollo económico y social. Distinguidas y distinguidos senadores, México cree firmemente en que no puede haber paz sin desarrollo, ni desarrollo sin paz. Por ello, hemos continuado participando activamente en todas las iniciativas para impulsar el desarrollo integral y respetuoso del medio ambiente de todas las naciones del mundo, empezando por la nuestra. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. México hizo contribuciones que consideramos capitales para la negociación de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, la cual fue aprobada por todos los miembros de la ONU el pasado 27 de septiembre. Entre nuestras contribuciones destacaron, y las quiero subrayar, son contribuciones que hizo México a la arquitectura y el resultado final de esta agenda. 1. El concepto de inclusión social y económica como eje rector de todo el texto de la agenda. 2. La incorporación de un concepto más amplio de pobreza a partir de un enfoque multidimensional y no solo basado en un mínimo de ingreso diario. 3. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como factores transversales del desarrollo. 4. El reconocimiento de los derechos de los migrantes y su contribución positiva al desarrollo de los países de origen y de destino. 5. La conservación de la biodiversidad y la adopción de compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático como instrumentos claves del desarrollo sostenible. Y 6. La promoción del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos como factores que habilitan el desarrollo socioeconómico. Cambio climático. En materia medioambiental, México se prepara actualmente para participar en la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, la COP21, que se celebrará en París a partir del próximo 30 de noviembre, con el ánimo constructivo que la ha caracterizado durante el proceso de negociación y con el objetivo de adoptar un acuerdo eficaz y vinculante sobre cambio climático. Como parte de nuestro compromiso y voluntad política para combatir este fenómeno, México fue el primer país en desarrollo y la primera economía emergente en presentar su contribución tentativa al Acuerdo de París a través de los INDC el 27 de marzo pasado. Esta contribución permitirá reducir al año 2030 y con recursos propios el 25% de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta. Comprobamos con ello que somos un actor con responsabilidad global. Problema mundial de las drogas. A pesar de todos los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales y de los recursos económicos y humanos invertidos en varias décadas, las consecuencias negativas del problema mundial de las drogas continúan siendo muy altas y en su conjunto forman uno de los principales retos que enfrenta la comunidad internacional. A fin de revisar la actual estrategia mundial, México continuó impulsando la celebración de la segunda sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas, que tendrá lugar en abril de 2016. Se le conoce como UNGAS II. Una iniciativa originalmente presentada por Colombia, Guatemala y México. En preparación a esta sesión especial, el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, participó el 7 de mayo de 2015 en el debate temático de alto nivel sobre el problema mundial de las drogas en la Asamblea General de la ONU. Como lo indicó entonces el secretario de Gobernación, la respuesta a este problema está en la prevención, no solo del consumo, sino de todos los daños sociales ocasionados por el mercado ilícito de drogas. Así, debemos fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en el impulso de acciones orientadas a atajar las causas estructurales del problema, acabar con la estigmatización, la marginalización y el debilitamiento del tejido social. México impulsará activamente esta posición en la UNGAS II en abril próximo. Paso ahora a la tercera sección, Derechos Humanos. Distinguidas senadoras y distinguidos senadores, la política exterior de México en materia de derechos humanos se ha definido principalmente por su vinculación activa con los principales instrumentos internacionales en la materia, así como por una participación
importante en los foros multilaterales y la apertura y cooperación de nuestro país con los organismos internacionales en esta materia. México cuenta con un amplio prestigio en los foros especializados de derechos humanos por sus contribuciones para avanzar temas como el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, derechos de los migrantes, promoción y respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, la abolición de la pena de muerte y los derechos de los niños. Actualmente México es miembro del Consejo de Derechos Humanos. En ese consejo, México presenta 6 proyectos de resolución, mismos que han sido aprobados sin votación en todas las ocasiones. De manera individual presentamos las resoluciones sobre 2 temas: derechos humanos de los migrantes y 2, protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. En conjunto con otros países presentamos las siguientes resoluciones: derechos humanos de las personas con discapacidad, registro de nacimiento y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley, derechos humanos y pueblos indígenas, eliminación de la discriminación contra la mujer en la ley y en la práctica. Además, nuestro país ha formado parte de los grupos promotores de las iniciativas sobre la libertad de reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad de mujeres y niños y la independencia de jueces y magistrados, así como el derecho al trabajo, y las contribuciones del Consejo de Derechos Humanos a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. En la Asamblea General, México también participa activa y constructivamente en los trabajos de la tercera comisión, incluyendo las negociaciones de los proyectos de resolución, así como los diálogos interactivos con los órganos y mecanismos que se presentan en ese contexto. En el periodo 70 de la Asamblea General, hemos presentado resoluciones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los migrantes y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. En el tema de las personas con discapacidad, México mantiene un compromiso indeclinable con la promoción y protección de sus derechos en los foros internacionales. En 2014, México promovió el establecimiento de un nuevo mandato del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. México defiende el principio de la universalidad de los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Por ello, en concordancia con su legislación nacional, México apoyó a la resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, promovida por varios países durante la 42 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Una muestra importante de apertura del país, del Gobierno de México, en materia de derechos humanos, ha sido la cooperación que hemos mantenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el acuerdo de asistencia técnica suscrito en octubre, el mes pasado, en Washington, mediante el cual el Gobierno de México solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la formación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares dictadas por la propia Comisión por el muy lamentable caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Como todos ustedes saben, las recomendaciones del grupo de expertos fueron recibidas por el presidente y el Gobierno de la República, por lo que se decidió extender el mandato de dicho grupo por 6 meses más, hasta el 30 de abril del año próximo, de 2016, a fin de que pueda completar su labor en coordinación y en coadyuvancia con la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. En seguimiento a las recomendaciones de mecanismos de derechos humanos y conforme a sus obligaciones internacionales, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en 2 proyectos de ley general: la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas y la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. La Secretaría de Relaciones Exteriores forma parte del grupo interinstitucional del Poder Ejecutivo que se encuentra trabajando en los anteproyectos de ambas leyes a través de un proceso incluyente, transparente y abierto. La iniciativa de Gobierno Abierto. México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, conocida en sus siglas en inglés OGP, en septiembre del año pasado. Lo hicimos con la
firme voluntad de redoblar nuestros esfuerzos a nivel nacional en esta materia y con la experiencia que nos daban las medidas que la sociedad y el Gobierno de México ya habían puesto en marcha en favor de esta agenda de gobierno abierto. Como anunció el presidente Enrique Peña Nieto durante la cumbre de la Alianza que se celebró del 27 al 29 de octubre pasados en esta Ciudad de México, nuestro objetivo ahora es profundizar el trabajo de esta alianza a través de distintos ejes. 1. Llevar los principios de gobierno abierto a la práctica como herramientas operativas que favorezcan el desarrollo incluyente. 2. Consolidar una alianza más sólida entre sociedades y gobiernos. 3. Hacer de la alianza una verdadera plataforma de cooperación e intercambio de experiencias exitosas. En conclusión, distinguidas senadoras y senadores, este año México ha reafirmado una vez más su compromiso con el multilateralismo y con los principios de nuestra política exterior. Mediante las acciones concretas que he mencionado y muchas otras que por falta de espacio no he podido comentar, creo que hemos logrado avanzar en nuestros intereses nacionales y al mismo tiempo hemos estado comprometidos con las mejores causas de la humanidad. Hoy nuestro país es un interlocutor obligado en los foros multilaterales a nivel regional y mundial. Ahora tenemos por delante los siguientes retos. 1. Lograr un acuerdo eficaz y vinculante en la COP21 sobre cambio climático, que nos permita evitar un aumento a la comunidad mundial de la temperatura del planeta en más de 2 grados centígrados. 2. Estamos empeñados en alcanzar un debate sustantivo durante la UNGAS 2, en la que podemos discutir lo que sí ha funcionado, lo que ha fracasado en la estrategia internacional y sobre todo promoviendo un enfoque más equilibrado y humano, tomando en cuenta los daños sociales. 3. Estamos comprometidos en organizar de manera exitosa la próxima conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en esta ciudad en febrero del año próximo, en la que impulsaremos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible permee las acciones de erradicación del hambre y la pobreza extrema. 4. México tiene el compromiso de organizar la 13ª Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad, que tendrá lugar en diciembre del próximo año en la ciudad de Cancún. Promoveremos acciones en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad que estén en línea con las políticas económicas, sociales y ambientales nacionales y sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible. Para hacer frente a estos desafíos será necesaria la participación de la sociedad civil, así como del apoyo de todos ustedes del Senado de la República. Concluyo, distinguida presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, presidenta de la Comisión de América del Norte, distinguidos senadoras y senadores. Y también llegó hasta la de organizaciones no gubernamentales, así que tienes un monopolio de presidentas. Pues sí, muchas gracias. Muy bien. Estoy convencido simplemente que el intercambio fructífero de opiniones con todos ustedes, con este cuerpo, será fundamental para el éxito de nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le agradecemos la puntualidad en cada uno de los temas que se abordan en el área que usted encabeza. Vamos a darle el uso de la palabra en primer lugar al senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senadora Cuevas. Bueno, yo voy a tener que retirarme lamentablemente porque ahorita tengo que intervenir en un seminario que convoca la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre transparencia judicial. Pero no quería tener la descortesía de estar presente en su primera comparecencia, la primera en el caso de la glosa del informe en materia de política exterior, y aunque donde sí voy a ser descortés va a ser allá va a estar muy bueno. Pero sí me interesé mucho que mantuviéramos el contacto y la relación, particularmente ahora en torno al debate previo a UNGAS 2, para que la discusión que hagamos en torno a una nueva política de drogas pues no solamente sea un asunto de carácter mediático, sino que tenga implicaciones
en materia de políticas públicas y en legislación, más aún a raíz de las resoluciones que ha venido adoptando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto al respeto al libre desarrollo de la personalidad de los individuos y al mismo tiempo la autorización para usos medicinales en casos específicos respecto al tratamiento en este caso de epilepsias de una menor de edad, que seguramente habrá más resoluciones en los próximos días o las próximas semanas y que marcarán en gran medida el desempeño legislativo de nuestro país. Y espero que por lo menos en la reunión de Naciones Unidas podamos llegar a un acuerdo con la región para que se respete el derecho a ejercer plenamente la soberanía de cada uno de los países para definir su política en materia de drogas y romper con esta visión unipolar que se ha impuesto desde las propias organizaciones de las Naciones Unidas. Ese seguramente lo discutiremos en las próximas fases. Yo ofrezco una disculpa, lo dejo acompañado de este matriarcado senatorial en el que se ha convertido en senador de la República, pero le agradecemos mucho su participación. Una disculpa con mis compañeras senadoras. Muchas gracias, senador. ¿Quiere usted responder, subsecretario, o hacemos más preguntas? Sí. Mejor, si quiere, senador, tomamos varias. Okay. Bueno, ya que nos quedamos sin la minoría de senadores en la comisión, continuamos con todas las senadoras que estamos presentes. Senadora Laura Rojas. Gracias, pues muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, señor embajador, al Senado. También bienvenidos a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, la verdad es que es un gusto poder tener esta primera reunión de trabajo con usted, subsecretario. Seguramente será una de muchas en las que estaremos ahondando en los distintos temas de la agenda de política exterior multilateral de México. Y yo quiero empezar haciendo pues un justo reconocimiento al trabajo de la Cancillería, de la Subsecretaría en los temas de política exterior. Claramente, como usted ya lo comentó y también como lo dijo la senadora Cuevas, pues me parece que es una de las áreas de nuestra política exterior que tiene logros muy visibles, que tiene mayores luces, y siempre en este Senado eso ha sido muy reconocido. En segundo lugar, también quiero dejar patente esta intención que ha tenido el Senado de la República de construir junto con la Cancillería lo que quisiéramos que fuera una política exterior de Estado. Y para eso hemos hecho varias cosas durante estos 3 años. En primer lugar, pues nos hemos involucrado en el desarrollo y en el seguimiento, en el análisis de manera muy seria de esta política exterior multilateral. Hemos podido entablar una relación de trabajo, de coordinación interinstitucional que me parece que ha sido benéfica tanto para el Ejecutivo como para el Senado. En primer lugar, siendo parte de las delegaciones de México a foros, ante foros, sobre todo de Naciones Unidas, de los temas más importantes de la agenda multilateral, y eso ha tenido pues claros beneficios. En primer lugar, para que los senadores y senadoras podamos comprender de una mejor manera y de manera directa lo que se hace en los organismos, y también eso nos ha permitido acompañar las acciones de la Cancillería aquí en México, replicando y difundiendo los trabajos que hace la Cancillería para que el público lo pueda entender mejor, y por otro lado también siendo portavoces de las posiciones de México en los distintos foros parlamentarios internacionales. Me parece que es importante que esto quede, dejar constancia de esto que hemos venido haciendo estos 3 años en esta reunión y manifestar nuestro interés de poder seguir trabajando en esta legislatura de la misma manera. Por último, y antes de hacer ya algunas preguntas concretas, quisiera yo también mencionar algunos retos que desde mi punto de vista tiene la Cancillería y también el Senado, por supuesto, en materia de política exterior multilateral, y es lo que llamamos cerrar la brecha entre lo que México promueve en los organismos y lo que sucede en la realidad de nuestro país. Me parece que no es un asunto de responsabilidad completa de la Cancillería lo que otras secretarías o lo que otras áreas de la Administración Pública Federal
hacen, pero sí creo que es responsabilidad de la Cancillería, como los que dan la cara en los organismos, y también del Senado como en nuestra facultad de fiscalización del gobierno federal, el poder ayudar, generar mecanismos para poder cerrar esta brecha en todos los temas. Creo que ha sido muy patente el tema de derechos humanos, ha sido, digamos, como que la bandera, o mejor dicho, no bandera, sino nuestro talón de Aquiles en los últimos meses, a raíz precisamente de la tragedia de Ayotzinapa, y ahí es en donde se ha visto de manera más manifiesta esta brecha tan grande que hay entre lo que México ha venido promoviendo en materia de derechos humanos en los organismos, todas las convenciones, la propia construcción del Consejo de Derechos Humanos y lo que sucede con la Procuración de Justicia y con el actuar de las policías. Entonces tenemos un reto ahí importante, pero también lo tenemos en desarrollo, por ejemplo, ¿no? Toda la implementación de los ODS, o sea, finalmente se logró una agenda de desarrollo muy, muy ambiciosa. Los negociadores de México lograron plasmar temas importantes, enfoques importantes para nuestro país, y ahora el reto es cómo vamos a implementar esos objetivos en nuestro país. Entonces, eso me parece que también es un compromiso que tenemos que asumir y impulsar los mecanismos que sean necesarios para, como una comisión bicameral, por ejemplo, de seguimiento, y darle seguimiento a todos los demás temas para la implementación. Usted mencionó también, subsecretario, el tema de gobierno abierto. Estoy poniendo solamente ejemplos, pero creo que son toda la agenda, ¿no? O sea, en toda la agenda tenemos que tratar de cerrar esa brecha. Usted mencionaba la agenda de gobierno abierto, y eso implica un cambio cultural entre los propios funcionarios de todos, no solo de la Administración Pública Federal, o sea, del gobierno, del Ejecutivo, de todos los jueces obligados en esta materia, el Congreso, por supuesto, el Poder Judicial, ahora se fue el senador Encinas a un foro sobre eso. Implica un cambio fuerte, profundo de cultura organizacional para que los funcionarios dejen de ver el tema de rendición de cuentas pues como un asunto que solamente les quita tiempo, como un asunto que los molesta, que los distrae de sus actividades sustantivas, solamente porque tienen que rendir informes. Y ese tema pues, es uno de los temas que tenemos incluso todavía en discusiones con la Cancillería, ¿no? El tema de los informes de embajadores en comisiones, el tema de los informes de operaciones de mantenimiento de la paz, que por cierto la senadora Guerra también presentó un punto de acuerdo sobre ese tema, el tema de los informes de las embajadas, o sea, no solamente las representaciones, y ya. No, pues con pura voluntad política y compromiso, embajador. Sí, tenemos pendiente esa discusión con usted y con su equipo, pero no lo quiero personalizar en la subsecretaría. Es un tema de gobierno abierto, es un tema, insisto, de cerrar la brecha en general entre todas las cosas que promovemos en los organismos y lo que sucede en nuestro país. Finalmente, porque no quiero ya extenderme más, finalmente yo quisiera que pudiera ahondar la información sobre la gestión de los representantes de México. Ya mencionó lo que hemos hecho como miembros del Consejo de Derechos Humanos, pero en el año pasado también presidimos la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Desarme, ¿no? Sobre eso no tenemos, la verdad, información, no está en internet publicado el informe, por eso es que hemos estado insistiendo en que nos hagan favor de enviar un informe y que este tipo de información se pueda estar enviando de manera periódica, sistemática o publicando en las páginas web. Finalmente, algunas propuestas, creo que vale la pena ver un poco hacia adelante y ponernos pues a la disposición para poder trabajar de manera conjunta la armonización del Tratado de Comercio de Armas, que eso pues es un trabajo del legislativo. La propia agenda del Congreso nos ha ocupado en otros temas, pero no tenemos que perder de vista este asunto. Como le decía, ver cómo vamos a ayudar para la implementación de los ODS y, por supuesto,
construir de manera conjunta la posición de México de cara a la sesión especial de la Asamblea General de Drogas del año que entra. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Pues réplica, si me permite, muy breve. Por supuesto, también agradezco las respuestas puntuales del subsecretario. Solamente un asunto que sí me preocupa. Debo decir que me quedo francamente preocupada, embajador, cuando usted afirma que no existe una brecha entre lo que México promueve en los organismos y entre lo que sucede en el país. Si quiere, podemos llamarle retos de la implementación o retos en la implementación de las convenciones, de los instrumentos en general y de las posiciones que México sostiene en los organismos. Podemos cambiar, si usted quiere, las palabras, pero me preocuparía que no tuviéramos un acuerdo de fondo en ese sentido, porque eso implicaría que no contamos con usted como un aliado para poder mejorar o para poder hacer realidad en la implementación en México sobre todos estos instrumentos que son compromisos y sobre todos estos discursos que todos los delegados de México hacen ante una cantidad de organismos internacionales y de eventos muy importantes. Creo que específicamente en derechos humanos estos retos en la implementación son inobjetables, no lo digo yo, lo vemos aquí en el Senado, en el trabajo que hacemos de manera cotidiana en las comisiones y también los propios organismos lo ven, ¿no? Tan es así que ahí están las recomendaciones de los organismos en esta materia. Pero insisto, no solamente es en el tema de derechos humanos, incluso la senadora Gaby Cuevas hizo una lista de temas en los que ella, igual que yo, pues coincidimos en que hay retos en la implementación en los distintos temas. Entonces yo lo único que quiero reiterarles nuestra disposición o la disposición en lo personal mía de trabajar en equipo con usted, porque la Cancillería específicamente y más concretamente los diplomáticos de carrera que trabajan en los organismos, pues han sido históricamente punta de lanza para promover cosas que luego ayudan justamente a mejorar las cosas internamente. Entonces yo estoy segura de que usted, bueno, me queda claro que usted ha sido uno de esos diplomáticos que ha trabajado a lo largo de su carrera en este sentido y reiterarle la disposición de trabajar en equipo, Senado y la subsecretaría que usted encabeza para ayudar, exhortando, generando mecanismos para que el resto de la administración pública federal y por supuesto también a nivel local, coincido plenamente con usted, muchas de las cosas tienen que ser implementadas por los gobiernos locales, por los congresos de los estados, por el Poder Judicial, lo que nos toca también, por ejemplo, en temas de transparencia, rendición de cuentas al Poder Legislativo, estamos muy conscientes de eso, podamos juntos ayudar a superar esos retos de la implementación, si es que no se le quiere llamar brecha. Y por último, decir, y perdón que sea tan incisiva con el tema de rendición de cuentas, pero usted sabe que es otra de los temas que yo trabajo aquí en el Senado, no desconocemos que los informes están en las páginas de las Naciones Unidas. De hecho, así nos enteramos, porque no es por la Cancillería. Pero justamente esta nueva visión que ha reconocido el presidente Peña en la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto y que hay todo un esfuerzo del Estado mexicano a través del INAI, pues es justamente cambiar esta cultura. Ya no quiero ser más insistente e insistiva en ese tema. Se trata de que el Gobierno federal y todos los demás partidos políticos, sindicatos, el Poder Legislativo local y locales y federal, todos estos, el Poder Judicial, podamos avanzar en una cultura de rendición de cuentas. Y eso implica, para el caso específico de este tema de los informes de los representantes de México que asumen una posición como presidentes de una comisión o como miembros de un consejo, grupo ad hoc, lo que sea, pues hacernos el favor de hacer un informe. Lo que hay en la página de internet de la ONU, que aquí lo tengo, pues es el informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. No es un informe del embajador de ALBA
que a través de ustedes, estoy totalmente de acuerdo, de ninguna manera hemos querido saltarnos las vías institucionales. Las vías institucionales es que pueda ser un anexo al informe de gobierno anual, o sea, en fin, o sea, podemos llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo porque en efecto es algo nuevo. Pero ya por favor no nos digan que está en la página de internet de la ONU, porque ya lo sabemos, es así como nos enteramos. Lo que queremos es construir juntos una cultura de rendición de cuentas. Si bien no entiendo que ustedes, como ya nos lo explicó la canciller y usted ahora, no conciben una política, el desarrollo y la definición de una política exterior de Estado, pero sí la facultad del Senado de analizar, pues por lo menos concédanos plenamente esa parte. Y eso tiene que ver con generar mecanismos de rendición de cuentas. Muchas gracias, embajador.